Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 10 de abril del año 2024. Hoy se celebra al profeta San Ezequiel y también a San Miguel de los Santos. Comenzamos con un resumen de notas de lo principal de este día. Bueno, pues comentarles que vamos a iniciar con unas notas fuera de lo común. Vamos a iniciar hoy con unas notas que no están tan relacionadas con México, sino más bien con un impacto a nivel mundial. El padre Francisco Bronchalo dice que detrás de las personas que aseguran haber nacido en un cuerpo equivocado y quisieran, aunque no se puede, quisieran cambiar de sexo, pues son personas que están rotas por dentro. Dice que muchas de las personas que manifiestan este odio, coraje contra su propia personalidad fue porque en su juventud no tuvieron amigos, fueron víctimas de rechazo o de abusos repetidos. Aseguró que los medios ocultan a la gente arrepentida, pues tras hacer esta, entre comillas, transición, una muy difícil transición y que siempre es en una lucha abierta contra la naturaleza. Esto lo reporta Así Prensa y pueden leerlo ahí el artículo en extenso, la entrevista que se le realizó al padre Francisco Bronchalo. ¿Conocen ustedes la figura de San José de Arimatea? Se dice que Arimatea habría sido la localidad que actualmente se conoce como Ramata. San José de Arimatea fue quien pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tras la crucifixión en el año 33 después de Cristo, junto con Nicodemo. Se cree que San José de Arimatea o José de Arimatea era un hombre rico que formaba parte del Sanedrín, esa cábala que condenó injustamente a nuestro Señor Jesucristo a la cruz con falsas acusaciones. Bueno, en las visiones de Ana Catalina Emmerich, que no están reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica, pero se toman como referencia cuando no contradicen el Evangelio, se ofrecen una serie de visiones que pudieran respaldar cómo fue la historia de José de Arimatea en aquel entonces. Según las visiones de Emmerich, San José de Arimatea habría sido bautizado por San Juan el Bautista. Y conocedor precisamente de esta doctrina, fue la razón por la cual llegó a creer en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías o Redentor. Esto según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Además, se cuenta una leyenda inglesa que en el año 63 después de Cristo, en Bretaña, San José de Arimatea habría arribado y habría dado fundación a la primera iglesia. También existen algunos mitos artúricos relacionados con el Santo Grial, pero ustedes saben, como lo he comentado en otras ocasiones, que la historia del Santo Grial no es precisamente una historia cristiana. Bueno, una noticia que también se relaciona con nuestra fe son los descubrimientos en el Santo Sepulcro. Se dice que cuando ingresaron por primera vez al Santo Sepulcro, que se cree que es el lugar donde reposaron los restos de nuestro Señor Jesucristo antes de la resurrección, 3 días antes de la resurrección, cuando ingresaron en el año de 1809, pues arqueólogos, investigadores, dijeron que el lugar se inundó de un olor dulce y de una paz que no habían conocido hasta entonces. También se comenta, y esto ya tiene que ver más con una investigación de carácter físico, que existe un campo electromagnético en el lugar, que incluso ha llegado a dañar algunos dispositivos. Dicen, según alguien ha teorizado en una conferencia de más de 1 hora, que ese campo electromagnético podría deberse a que la sábana santa se creó mediante la explosión de un campo electromagnético. No explican bien cómo, pero si entendemos cómo funciona un microondas,
y cómo calienta las cosas o las quema, creo que por ahí va el asunto. Bueno, yo me imagino que por ahí va el asunto con un campo electromagnético remanente. La fuente de esta información es una especialista llamada, bueno, la primera fuente de esta información sería Marie-Armelle Beaulieu, la editora en jefe de una revista titulada Terre Sainte, o sea, Tierra Santa, Terre Sainte. Y la teoría fue presentada por un medio de comunicación conocido como You Catholic. Tienen una conferencia en YouTube que se puede traducir fácilmente al español, está en francés, y tiene una duración de 1 hora. Está dedicada precisamente al tema de la medición de un extraño campo electromagnético en la iglesia del Santo Sepulcro. Bueno, una historia que puede ayudar a enriquecernos, puede fomentar nuestra fe, puede fortalecer sin lugar a dudas nuestra fe. Es la historia de Tom Holland, un reconocido historiador, autor de libros como Millennium y Dominion. Él padecía un cáncer intestinal muy agresivo, y dice que se curó tras orar a la Santa Virgen María, pero en un lugar muy específico de Londres, Inglaterra. Dice que él no era una persona pues regularmente religiosa, pero que asistió a una iglesia en Irak que fue profanada por el Estado Islámico o el ISIS, donde se encontró con una imagen de San Gabriel Arcángel haciendo la anunciación a María. Y dijo que cuando vio esta imagen en esa iglesia profanada, sintió en sus hombros como que le tocaban los ángeles. Sintió una sensación muy diferente, como la de unas grandes alas cerca de él sobrevolándole. Poco después se enteró que tenía un cáncer intestinal avanzado y que tendrían que probablemente extirparle parte del intestino. Entonces él conocía la historia de un lugar en Londres, Inglaterra, que se llama Smithfield, y que en ese lugar es el único de Londres, interesante la historia de Inglaterra, que es el único en Londres donde se ha dicho que se apareció la Virgen María. Esto viene referenciado en un libro, en el libro de las fundaciones, donde aparece el nombre de un monje católico llamado Hubert. El libro describe de forma detallada pues las apariciones. Cuando el rey adúltero Enrique VIII decide romper relación con la Iglesia Católica para imponer una secta que favoreciera sus adulterios o justificara sus adulterios, que es la secta anglicana, dejaron de ocurrir los milagros marianos que se habían visto en Smithfield. Y ahí fue precisamente a rezar Tom Holland, que no es el actor, Tom Holland, buscando tener contacto con algo divino. Después fue al médico y descubrió que ya no tenía el cáncer. Él sigue pues declarándose en cierta forma agnóstico, que es en realidad ateo, y protestante, lo cual es algo que también es un tanto contradictorio. Pero él está casado con una mujer católica y probablemente vuelva a creer. Probablemente se convierta al catolicismo tras esto. Él sigue, dio primero estas declaraciones de que cree que se curó por una intervención sobrenatural de la Virgen, luego como que se arrepiente de decir eso y matiza un poco diciendo que podría tener otra explicación no sobrenatural o no milagrosa, que un milagro es la suspensión de las leyes de la naturaleza por una acción divina. Dice él que podría tener otro origen, pero que el solo hecho de tener la sospecha de que fue algo divino es algo que le llena de mucha esperanza. Vamos con otra nota igualmente relacionada con la fe. El cardenal Gerhard Müller dijo para el sitio en internet de noticias LifeSite News que pide a los obispos estadounidenses excomulgar al actual presidente de Estados Unidos, Biden, por su apoyo abierto al aborto que considera la Iglesia, la doctrina, y creo que todos lo entendemos, es un infanticidio.
Aseguró también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, miente cuando se llama a sí mismo como un cristiano ortodoxo y fomenta la guerra matando personas inocentes en Ucrania, porque de alguna forma en el conflicto, es muy cierto, mueren también personas inocentes. Dijo que la eutanasia es una forma de pensar nazi, eso de privar de la vida a los ancianos y a las personas enfermas, es una forma hitleriana de ver el mundo y que hoy se promueve abiertamente. Lo que les había yo denunciado con anterioridad sobre la Acción T4, que pueden revisarlo, un proyecto en el que mínimo en el régimen de Hitler se privó de la vida a unas 400.000 personas que estaban en hospitales psiquiátricos, desahuciados, alcohólicos, personas enfermas. Biden dice que solamente es un católico de nombre, pero que en realidad se trata de un peligroso nihilista o ateo. Opina que no son sinceros cuando dice ser católico, y que los obispos que se niegan a excomulgarlo, diciendo que no pueden hacer nada porque es el presidente de la nación más poderosa del mundo, están faltando a su juramento con Dios. Dice que contaría mucho si lo excomulgaran sin importar las consecuencias. Pues lo mismo que les platicaba, ¿no? Hace muchos años el Papa era valiente y a pesar de que existían tiranos, reyes que fácilmente podían invadir Roma y quizá privarlo de la vida, no tenía ningún miedo en excomulgar a toda clase de gobernantes que incurrían en adulterio, en asesinatos, en robos, en cosas que están fuera de la doctrina cristiana. Alemania y Francia dice que perdieron su autoridad moral para condenar la guerra entre Rusia y Ucrania, porque no puedes exigir que otros respeten la vida en tanto tú promueves la muerte de los niños. Dicen que aunque no se haga oficialmente, aunque los obispos no excomulguen oficialmente a Joe Biden, que él está excomulgado, porque cuando recibe la comunión no la está recibiendo en su alma y corazón de manera sincera. Por ello, dice que cuando Biden deje de vivir, se condenará al fuego eterno. Y en efecto, todo esto es conforme a la doctrina cristiana, que incluso se ha cuestionado si el mismo Papa Francisco la habría olvidado, pues durante una entrevista con Valentina Alasraqui de Televisa, pues se negó a decir que Nancy Pelosi y Joe Biden tendrían que estar excomulgados, pues conforme, mejor dicho, no tendrían que estar, están excomulgados conforme a la doctrina católica. Vamos con otra nota, esta es más interesante. Una enfermera portuguesa de nombre Alexandra Serra dice, bueno, mejor dicho, esto da testimonio un sacerdote, quedó poseída por demonios por practicar Reiki. Contó su historia al padre Duarte Sousa Lara, en su libro Rescatada de las garras de Satanás. Este libro se presentó en Portugal. Ella comenzó a asistir a clases de Reiki porque le hicieron creer que como enfermera podría utilizar su energía personal para curar personas. Ella se dedicó a comprar CDs en el cual se realizaban mantras, que en realidad son hechizos. Ella se sentía todo el tiempo cansada, desmemoriada, cuando antes no era así. Sintió un calor muy fuerte que le invadía cuando hacía esta clase de ritos. Sentía un temor ante las imágenes religiosas, sobre todo de la Santa Virgen. Ella decía que trataba de canalizar las energías y tenía que hacerlo a través de ritos. Poco tiempo después buscó una maestra especializada precisamente en Reiki y dice que pues le ocurrieron cosas, ¿no? Ocurrieron cosas en que la serpiente Kundalini se metió en su mente junto con otros mitos orientales como el Atman Brahma, un dios impersonal que es panteísmo. Conoció que los ritos, que estos ritos al igual que el yoga, habían hecho que algunas personas que, entre comillas, no eran fuertes, se quitaran la vida o incluso cayeran en la locura. Fue entonces cuando ella enfermó incluso con arritmias del corazón y presentaba también algunos sangrados de la nariz inexplicables, y fue cuando en una de sus sesiones de meditación vio un esqueleto con túnica negra al cual definió como la muerte. Su maestra de Reiki,
pues acudió ella a la supuesta maestra de Reiki para decirle que esto le tenía pues asustada, haber tenido esta visión. Y ella le dio una respuesta que fue aún peor. La maestra le dijo: no te preocupes, el demonio no es tan malo como te dicen. Después de esto, pues ella quería evidentemente salir de todo esto, pues descubrió que el Reiki, si dice esto, el demonio no es tan malo como te lo pintan, pues el Reiki es una doctrina demoníaca. Y entonces ella buscó salir de esto. ¿Cómo salió de esto? Únicamente recibiendo exorcismos del padre Duarte regularmente, hizo penitencia, se confesó, comulgó constantemente y se dedica a leer la Biblia. Y se apega a eso, y de esa forma ha salido de pues la influencia de una posesión demoníaca, porque esas cosas que ella presentaba en su cuerpo era una posesión demoníaca. Y las posesiones demoníacas más avanzadas lamentablemente ocasionan que la gente termine o volviéndose loca o quitándose la vida. Vamos con nuestra siguiente historia. Pues finalmente tuvo autorización el grupo de activistas de pues una organización conocida como CMP, tuvo autorización ya del Congreso de los Estados Unidos para presentar una serie de videos en que en una reconocida cadena de clínicas para acabar con la vida de los niños, abortos, la WP, la Planned Parenthood, pues pudieron exhibir a directivos de esta empresa que son acusados de comercializar partes de los bebés no nacidos de manera ilegal. Esto se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos, donde se pudo escuchar y ver, porque fue un video de cámara oculta, los aberrantes testimonios de la doctora Stacy DeLynn, que dijo que vendía un hígado, el hígado de un bebé, por $1,000. También aparece en el video, otro video, pues hablando una patrocinadora de la Federación Nacional de Abortos de nombre Connie Cantrell, ella del Cedar Rivers Clinics. Asegura que ella incluso al año se puede llevar más de $250,000 vendiendo partes de bebés ilegalmente. Esto es gravísimo porque pues es un comercio ilegal de partes humanas que además pues viola todos los principios de bioética y de la praxis médica, porque no se puede comercializar los cuerpos de los bebés. Previamente la CMP había sido demandada por la clínica WP y un juez de San Francisco les había condenado durante 8 años a que no pudieran exhibir esta clase de videos porque podrían ir a prisión. Pero finalmente creo que esto ya se aclaró, creo que esta restricción ha concluido, ha caducado, y entonces pudieron presentar esto ante el Congreso de los Estados Unidos. Tengo entendido que esto ya no está sometido a ningún tipo de censura ni presión. Y en México, bueno, ahora sí, con una nota muy relacionada con México, la senadora Lili Téllez del Partido Acción Nacional ha pedido formalmente una disculpa al pueblo de Ecuador por, una disculpa como mexicana, porque ella realmente no es culpable de nada. Lili Téllez pidió una disculpa al pueblo de Ecuador, al presidente Daniel Noboa, por los intentos del presidente López Obrador, presidente socialista y masón, de acoger, de proteger narcoterroristas, narcopolíticos en las embajadas y en el territorio nacional mexicano. Fue el caso de la protección que pretendía brindar una impunidad para Jorge Glass, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, una tiranía que estuvo en Ecuador durante 10 años y que fomentó pues las operaciones extremistas de grupos como FARC ligados al chavismo controlado desde la isla de Cuba por la familia Castro, por el Partido Comunista de Cuba. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Lili Téllez. Quiero dirigirme desde el Senado de la República de México como senadora de la República, en mi propio nombre, Lili Téllez, y en el nombre de millones de mexicanos
me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. Salió de la embajada mexicana por el criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de criminales, que quede muy claro. López Obrador les faltó al respeto, pueblo de Ecuador. López Obrador dejó a México en ridículo en el plano internacional, ante la comunidad internacional, por tratar de arrebatarles a un delincuente, por tratar de proteger delincuentes. Que quede claro que López Obrador le faltó el respeto a México y le faltó el respeto a Ecuador. Aquí tengo un exhorto que presenté hoy para que el presidente López Obrador respete la política, las reglas de la política exterior de México y que deje de meterse intrusivamente en los asuntos de otras naciones. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté ensuciando la embajada mexicana. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté pisoteando nuestro suelo patrio mexicano allá en Ecuador. Un atento llamado a Ecuador, un atento llamado a su presidente Daniel Noboa. No caigan en la trampa del bully de Latinoamérica, Andrés Manuel López Obrador. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes, su autonomía y su justicia. A los mexicanos nos avergüenza profundamente el actuar gangsteril del presidente de México. El caso de López Obrador es digno de Bukele. Ecuador, no eres colonia de México. López Obrador los insultó, pero los mexicanos, Ecuador, a todos ustedes, hermanos de Ecuador, los mexicanos. Creo que habló muy bien. No sé a qué se refiere con eso de digno de Bukele. Lo que les había comentado yo con anterioridad. En el momento en el que Roberto Canseco sale de la embajada e intenta evitar que se lleven un delincuente, eso es un delito. ¿Tiene inmunidad diplomática? No lo sé, porque él solamente es un funcionario de la embajada, no es la embajadora. En todo caso,
el hecho de que López Obrador diga que ya no hay relaciones diplomáticas, pues también quitaría entonces esa misma protección. Entonces yo creo que el gobierno de Ecuador ha sido bastante, bastante, ¿cómo se dice? Indulgente, ¿sí? Indulgente, ha sido bastante indulgente, buenos han sido con él, de no ingresarlo a prisión también. Porque tratar de evitar que se detenga un delincuente es un delito grave. Y sí, López Obrador ha convertido a nuestro país en un refugio de delincuentes. Jorge Glass es una de las cabezas visibles del narcoterrorismo en Iberoamérica, y debe de estar en prisión, ser procesado y cuestionado por sus nexos con otros delincuentes que también deben de ir a prisión, y seguramente resultará de las investigaciones que se realizan en su contra. La cadena de propaganda rusa Russia Today, que obedece a los intereses de Vladimir Putin y los dictadores de Latinoamérica, ahora les interesa escuchar a la OEA. Le dan máxima difusión a que la Organización de Estados Americanos, que se considera una marioneta de Estados Unidos, condena el asalto a la Embajada de México para detener al narcoterrorista Jorge Glass. ¿Qué es esto? ¿Están haciendo alianza Vladimir Putin, Joe Biden en contra de la soberanía de Ecuador? Recordar que quien violó la soberanía de Ecuador fue el presidente López Obrador al intentar darle un golpe de estado al presidente Daniel Noboa, acusándolo incluso de beneficiarse o de haber privado de la vida al candidato Fernando Villavicencio, a lo cual respondieron puntualmente la viuda de Fernando y su hija, diciéndole a López Obrador que se calle, que respete su dolor y que no se meta en lo que no le importa. Porque López Obrador dice que respeta la soberanía de otros pueblos cuando se trata del narcotráfico de Venezuela. Ahí no quiere opinar nada. Cuando se trata de la dictadura de Petro en Colombia, ahí no quiere opinar nada. Siempre ingresa en otros países violando su soberanía en defensa de esos delincuentes, como hizo previamente en Bolivia. Bueno, pues cerramos con este primer bloque y vamos con efemérides. Efemérides de un día como hoy. Bueno, hoy se dice que es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Se celebra cada 10 de abril. Fue establecido desde 1982 por la Conferencia General de la UNESCO en honor al nacimiento del doctor Bernardo Housay. Y bueno, pues esto lo podemos entender como una fecha conmemorativa de los científicos y de los desarrollos tecnológicos, pero no es una fecha, vamos a decirlo de otra forma, cristiana, ¿no? Es una celebración a la cual pues se une quien quiere, y no queda bien claro a qué proyecto de ciencia o tecnología se refieren, ¿no? En concreto. Toda la ciencia y toda la tecnología también habría que en algún momento reconocerse quiénes han sido los principales impulsores de la ciencia y la tecnología, que también han sido cristianos, también han sido católicos, también han sido personas de fe. Que esto durante muchos años se ha tratado como de enfrentar la ciencia con la fe, y no hay contradicción entre ambas. En 1710, en Gran Bretaña, en el Reino Unido de Gran Bretaña, entra en vigor la primera ley sobre copyright, sobre derechos de autor. A este documento jurídico se le conoce como el Estatuto de Ana. En el año de 1864 en México, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México democráticamente por el pueblo de México. Sin embargo, el tirano y masón socialista Benito Juárez seguía insistiendo en que él era el presidente en virtud de una constitución que él mismo redactó como ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juárez decía que él era el presidente. Juárez representaba los intereses del imperialismo estadounidense sobre México.
En el año de 1919, en México es privado de la vida, víctima de sus propias conspiraciones y traiciones, el criminal revolucionario Emiliano Zapata, que dirigió una pandilla de asesinos, ladrones y violadores, entre muchas otras cosas, durante lo que se conoció como la Revolución Mexicana, un golpe de Estado ordenado por los Estados Unidos de Norteamérica a través de sus diversos agentes desde 1910 para desestabilizar México y que México no fuera una potencia mundial económica, que ya lo era en aquel entonces gracias a la buena administración de Porfirio Díaz, sobre todo en la segunda mitad de su gobierno. En el año de 1974, la primer ministro de Inglaterra, Golda Meir, renuncia al cargo. Esto tras una serie de escándalos que ocurrieron en su gobierno, sobre todo de violencia contra los palestinos. La reemplaza otro funcionario de nombre Yishak Rabin, que él lamentablemente terminará siendo privado de la vida por una serie de acuerdos de paz que intentó impulsar con el pueblo palestino. Golda Meir negó la existencia e incluso la humanidad del pueblo palestino. Estas fueron las efemérides. Vamos con las principales portadas de los periódicos de México. El Universal presenta en su portada algo muy fuerte. Se demuestra, se acredita que el IMSS mal administrado por López Obrador, puso en riesgo la salud de los pacientes con cáncer. La COFEPRIS suspendió la operación de unidades de trasplantes celulares del Hospital de Especialidades de la Raza, por no contar con licencia sanitaria, ni tampoco con la infraestructura ni el equipo necesario. Estamos hablando de La Raza. El Hospital de la Raza en México, en todo México, era considerado un orgullo porque ahí se realizó, si no mal recuerdo, el primer trasplante de corazón. Y ahora se revela que ya no es una potencia médica, ya no es un lugar de prestigio. ¿Qué fue lo que descubrió la COFEPRIS? Esta es una columna de Enrique Gómez en el Universal. Decenas de pacientes de las unidades de trasplantes de células troncales, hematopoyéticas, es decir, que generan sangre, que generan glóbulos rojos, del Centro Médico de la Raza y del IMSS estuvieron en riesgo durante 7 meses, porque los hospitales no contaban con las licencias sanitarias, infraestructura, equipo y personal preparado para ello. La COFEPRIS realizó 2 verificaciones, una en julio y otra en el mes de febrero de 2024, en las que se notificó de las irregularidades y del peligro que representaban para los pacientes la operación del Centro de Colecta y Trasplante de Células Troncales de la UMAE, Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, y del Centro y Banco de Trasplantes de Células Troncales y o Progenitoras Hematopoyéticas de la UMAE, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza. Exponen a un potencial daño a los pacientes inmunocomprometidos, es decir, sin un buen sistema inmunológico que pueden contraer muchas enfermedades infecciosas, o en estado crítico por realizar trasplantes sin contar con las condiciones asépticas. Determinó la COFEPRIS, por lo cual ambas unidades fueron notificadas y quedaron suspendidas. Esto está estallando en medio de un gobierno demente, como el de López Obrador, que sigue insistiendo que se va a tener el mejor sistema de salud del mundo. 1,435 pacientes entre los años 2019 y 2023 han estado sometidos a este grave riesgo. Este no es el sistema de salud como Dinamarca que prometió López Obrador. Otra de las cosas que destaca el periódico El Universal, dicen que Ecuador se queda solo, Estados Unidos endurece su postura. Pues fíjese que no. La verdad hay que contradecir al periódico El Universal porque no. Ecuador no está solo.
Somos millones de personas, incluidos mexicanos, que respaldamos a Ecuador en la detención de un narcoterrorista, Jorge Glass. Y de las personas que en México pudieran no respaldar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y respaldan al narcopresidente López Obrador, es porque no comprenden bien las cosas. Pero si se las explicamos de forma pacífica, entendida, si les damos los elementos, les aseguro que van a comprender que albergar narcoterroristas, que gastar nuestros recursos en proteger narcoterroristas y meternos en problemas con otros países por defender narcoterroristas, no es en bien de la nación. Nosotros no estamos para defender narcoterroristas. Vamos con otro titular de la portada. Las propiedades del Guacho, un político corrupto de Morena, suman más de 34 millones de pesos que no puede explicar. Se trata del candidato de Morena al gobierno de Yucatán. Omitió declarar 5 propiedades, 5 inmuebles que están a su nombre en el registro público de la propiedad. Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena al gobierno de Yucatán por Morena, tiene un patrimonio inmobiliario que supera los 34 millones de pesos, de acuerdo con el valor del mercado. De esas, la única que declaró es la Casa de Mérida, que compró por 450,000 pesos. Resulta ser que a la gente de Morena se les están encontrando muchas propiedades. No es el partido de los pobres, es el partido de los muy ricos y de los déspotas. Vamos entonces ahora con otra de las notas. Pues los pobladores, los habitantes de la alcaldía Benito Juárez exigen agua limpia y sin contaminación después de que se descubriera que tiene químicos aceites. Pues los vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon durante 9 horas el cruce de la avenida Insurgentes con el eje 4 sur de Xola, en donde montaron carpas y sillas para exigir una extensa investigación y que el agua sea limpia. El dictador López Obrador en menos de 24 horas cambió de parecer y ahora dice que el debate estuvo muy mal. Primero dijo que estuvo muy bien, que era un ejercicio que exigía la democracia, que estuvo muy bien, que fue excelente el debate. Y ahora dice que estuvo muy mal y acusa al INE que hizo que las preguntas estaban en su contra. Dice, toda la narrativa del debate fue no reconocer nada de lo hecho por el gobierno. Pues es que el presidente realmente no tiene ningún mérito que presumir, al cual le pudiéramos dar un reconocimiento. Precisamente por eso le fue imposible a Claudia Sheinbaum responder, porque el que calla otorga, porque todo lo que se dijo era correcto, ¿no? Todos esos son fallos del gobierno de López Obrador. Todo lo que hizo durante la pandemia y otras circunstancias estuvo mal. Ha salido caro, no tuvo resultados. Tan solo el INSABI tuvo un costo de más de 500,000 millones de pesos y después tuvieron que desaparecerlo y no brindó la salud ni los resultados que se esperaban. Había deficiencia de materiales y también de medicamentos que se tenían que adquirir por fuera. Vamos a escuchar precisamente este resumen que hizo Carlos Loret de Mola sobre el cambio de postura radical del presidente, las muchas contradicciones del presidente. ¿Por qué? Porque después del debate ve que no le fue bien a Sheinbaum. La gente no se entera en el momento del debate. Probablemente no vieron el debate ese mismo día, pero viendo los cortes, los videos, lo que dijo Sheinbaum, se dieron cuenta que no respondió ante ninguno de las denuncias presentadas por Xóchitl Gálvez. Entonces el que calla, otorga. Escuchemos. Claudia Sheinbaum va perdiendo el posdebate y el golpe más duro se lo dio hoy ni más ni menos que el presidente López Obrador, el verdadero jefe de la campaña, el que decidió quién iba a ser la candidata, el que decidió cuál iba a ser la estrategia electoral y cuál iba a ser el plan de gobierno. Está enojado por lo que pasó en el debate. La estrategia de Claudia Sheinbaum, con la que salió airosa del debate presidencial, fue no contestar las preguntas. En Latinos contabilizamos 17 cuestionamientos que Sheinbaum evadió responder en el debate. Y eso enojó mucho al presidente, porque Claudia Sheinbaum no defendió a su gobierno,
no defendió la narrativa de López Obrador de que todo está perfectamente bien en el país. A Claudia Sheinbaum le cuestionaron el desastre en el manejo de la pandemia y no dijo nada. Le cuestionaron el desabasto de medicinas y no dijo nada. Al presidente le hubiera gustado escuchar que Claudia Sheinbaum dijera que nuestro sistema de salud ya era como Dinamarca, que no hay desabasto de medicinas, que la megafarmacia, pero no lo dijo. Al presidente le hubiera gustado ver a su discípula defender a sus hijos, decir que José Ramón, Andy y Bobby no son corruptos. Pero cuando le cuestionaron las tranzas de los López Beltrán, Sheinbaum se limitó a sugerir que si Xóchitl Gálvez tenía pruebas, que las presentara ante el Ministerio Público. Quizá instalado en la máxima de que el que calla otorga, el presidente amaneció furioso. Ayer en la mañanera, López Obrador había dicho que el debate había estado requete bien. Y hoy, 24 horas después, era otro. Vea usted la diferencia. Sí, vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien. Son ejercicios necesarios, importantes, y es lo que planeó el INE, y se tiene que respetar el formato que se decide, y también los candidatos pueden ir o no ir. En este caso, todos han decidido participar, las candidatas y el candidato. Y bien, todo en calma, todo bien, requete bien. Toda la narrativa del debate fue eso. Este es ya el contraste, esto es lo que después dijo, o sea, primero dijo que estaba muy bien y ahora, ¿qué dice? Pues no reconocer absolutamente nada, es la narrativa de lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. O sea, dice él que él combatió la corrupción y que eso no lo pudieron desprestigiar, pero pues si ahí están todos los delincuentes libres, ¿no? Todos los que han cometido actos de corrupción en su gobierno o son responsables de actos de corrupción, como Ignacio Ovalle, que es el del fraude de Segalmex, por más de 23,000 millones de pesos, sigue en libertad. En Seguridad Alimentaria de México, Segalmex. Epigmenio Ibarra no ha pagado el dinero que solicitó como préstamo en Bancomex, más de 150 millones de pesos, que todo eso se lo he cargado al presidente López Obrador, pues en las cuentas que he presentado sobre cuánto dinero ha costado López Obrador, más de 150.47 mil millones de dólares, no pesos, porque precisamente para compararlo con las fortunas de los hombres más ricos del mundo, conocidos como Elon Musk, Bin Salman, este príncipe árabe que tiene incluso una fortuna más grande que Elon Musk, o la familia Rockefeller, pues tuve que compararlo, convertirlo todo a dólares, y eso es lo que ha costado López Obrador. Nunca fue un gobierno de ahorro, nunca fue un gobierno austero, un gobierno que nos ha costado más de 150.47 mil millones de dólares, dinero que nosotros ni siquiera hemos visto, porque evidentemente no se gastó en México. Es dinero de deuda e incluso de fuentes ilícitas, y el presidente nunca ha aclarado esto. Hay envíos anormales a otros países como Honduras, Guatemala, El Salvador y también sobre todo a Cuba. No estoy fiscalizando, ahorita qué bueno que me acuerdo, no he fiscalizado tampoco, no he contabilizado todo el dinero que envió a Venezuela como supuestos apoyos, porque han salido barcos tanto a Cuba como a Venezuela cargados con valores millonarios. Se me estaba olvidando precisamente el reporte que hizo Claudio Ochoa. Claudio Ochoa, de Latinus, documentó que el presidente López Obrador envió millones de dólares
a Cuba en gasolinas, en petróleo, en aceites. Bueno, pues vamos con nuestras siguientes notas. Claudia Sheinbaum dice que ella va a seguir apoyando la, entre comillas, educación. Sin embargo, lo cierto es que en la Ciudad de México no dio buenos resultados. Todos los niños, bueno, no todos los niños, pero sí un amplio porcentaje de los niños, el 66% de los niños, por ejemplo, en la prueba PISA, en el examen PISA de la OCDE, no superaron el nivel 1, perdón, apenas superaron el nivel 1 al nivel 2 de conocimientos, de comprensión lectora. Y el 99.3% de los niños reprobaron el área de matemáticas. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la idea de Claudia Sheinbaum es tener el voto de académicos, no son académicos propiamente, de los supuestos maestros, de los malos maestros, que no dan clases y que se la viven en paros tratando de extorsionar el gobierno o tratando de creerse revolucionarios. Claudia Sheinbaum ya dijo que tiene un pacto con los delincuentes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y ha mandado precisamente un spot en el que miente sobre la educación pública. Toda mi vida le he dedicado a la educación pública, desde que estudié en el CCH Sur hasta el doctorado. Siempre he dicho que a mí... Bueno, esa es una trayectoria de dónde estudiaste. No quiere decir que te hayas dedicado a la educación. Me pagó la educación el pueblo de México porque estudié en la UNAM, una universidad pública. Y además siempre luchamos porque la educación pública fuera gratuita. Y yo quiero regresarle al... La educación en México, lamentablemente, no es gratuita, tiene un costo. Y nunca va a ser gratuita porque pues, los maestros no pueden vivir sin trabajar. A la gente siempre se le engaña diciendo que algo es gratuito. En realidad se está cobrando en otra parte, en otro lugar, en otro aspecto por el gobierno. En el caso de nuestro país, los impuestos al consumidor son muy elevados. Vamos ahora a escuchar un reporte, esto es mínimo, Hace aproximadamente 6 días, no sé. Aproximadamente 6 días, pues un funcionario, Cristian Araya, de Chile, esta noticia es internacional, reportó que por parte de comunistas que están ligados al partido del socialista Gabriel Boric, aliado a Nicolás Maduro, aliado a López Obrador, reconoció públicamente que han importado armas para utilizarlas contra civiles y contra policías en Chile. Escuchemos qué fue lo que ocurrió. Se detectó que Héctor Yaitul estaba ingresando armas ilegalmente a Chile provenientes de Cuba. Se solicitó información al presidente de la República. Imagínense qué es lo que va a votar el Frente Amplio del Partido Comunista de esta solicitud de información por internación ilegal de armas. Y no me equivoqué, votaron en contra. El Frente Amplio del Partido Comunista en contra de tener información por la internación ilegal de armas desde Cuba. ¿Le sorprende? A mí no. O sea, el Partido Comunista no quiere que se investigue el ingreso ilegal de armas para utilizarlos contra civiles y contra la policía en Chile. Es un claro reconocimiento de culpa porque el que nada debe, nada teme. Y ellos temen mucho. Pues bien, vamos con otras notas. Ha resultado en un escándalo y es que a ellos les gusta hacer escándalos precisamente para ser vistos porque son exhibicionistas. Me refiero a la participación del cantante homosexual Ricky Martin con la cantante luciferina Madonna, que últimamente tiene mucha promoción en México, probablemente vendrá a México. Esta cantante que se ha caracterizado por ser la enemiga pública en vida de San Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, constantemente utilizar símbolos religiosos cristianos, únicamente cristianos, de una manera ofensiva, sexual, grosera, pues Madonna siempre se ha caracterizado por un profundo desprecio por la Santa Virgen María y por nuestro Señor Jesucristo. Ella está convencida de que, pues humillando los símbolos en actos sexuales, los símbolos religiosos en actos sexuales, gana alguna especie de poder, reconocimiento y fama. Y evidentemente cuando hacen esta clase de eventos, ganan eso que ellos dicen fama, que ellos quieren que hablen de ellos, sea mal o sea bien. Algunas personas que
apoyan precisamente esta clase de conductas, sobre todo tendentes al homosexualismo, al sadomasoquismo, al exhibicionismo, pues las celebran. Y hubo una participación del cantante Ricky Martin en un evento de Madonna, en el cual simularon tener un acto, una cópula sodomita u homosexual. Esto fue lo que se escuchó. Dos hombres de raza negra simulando que están sosteniendo un contacto sexual. Esta clase de cosas las hacen ellos precisamente para que los vean los niños. O sea, la intención insana de Ricky Martin y de Madonna es que estas imágenes que van a dar la vuelta al mundo sean primero que generen escándalo, porque son escandalosas, generan escándalo. No es una cuestión personal mía de que yo me quiera horrorizar de esto, porque esta clase de cosas ocurren. Ahora, lo que intentan hacer los medios de comunicación, Ricky Martin y Madonna, es precisamente llegar a la corrupción de menores. Que esto lo vean los niños. Que esto sea sugestivo para los niños, como aquel beso que le dio Madonna a Britney Spears y a Christina Aguilera, un beso lésbico. Precisamente esto es lo que quieren ellos, que llegue a toda la población, a todos los niños. Es una clara intención de destacar sus malas prácticas, ¿no? Sus conductas lujuriosas, exageradas y hasta cierto punto enfermas, porque el sadomasoquismo, ¿por qué a una persona le gustaría sentir dolor? Hay algo mal en su mente para tratar de tener esa necesidad de sentir dolor. Bien, pues el sadomasoquismo también era considerado como una patología mental. No sé si eso haya sido eliminado del catálogo de enfermedades psiquiátricas, pero tengo entendido que formaba parte de lo mismo. Ricky Martin estuvo en Menudo, una agrupación infantil, cuyo uno de sus ex integrantes acusó que todos ellos eran víctimas de y que hay fotos, en las que aparecen ellos colaborando con Michael Jackson. Michael Jackson en todos sus videos, pues apareció una publicidad a los símbolos de la paidofilia y también ocultismo. Michael Jackson estuvo muy ligado a aquel director de cine judío conocido como Steven Spielberg, el autor o el director de cine de la película E.T., el extraterrestre, que por aquel entonces fue muy popular entre los niños. Y a lo que voy es que pues todos los que están relacionados con Disney, como fue el caso de Michael Jackson, como es el caso de Steven Spielberg, en cierta forma, les ayuda todo lo que son dulces, caricaturas y juguetes como trampas para atraer a los niños a cosas que no son para niños. Espero darme a entender perfectamente que Disney es una empresa con mucho dinero, es una empresa mundialmente conocida que genera dinero superior al PIB de México. Lo que genera México en un año lo genera Disney 80 veces al año, o quizás más. Y es una empresa una empresa de la masonería, que tiene por principal objetivo captar a los niños, atraer a los niños. Madonna, a sus 60 y tantos años de edad, todavía puede ser un símbolo subversivo, atractivo, a corromper la sexualidad de los niños. Lo mismo que Ricky Martin, porque el modelo de vida que ellos intentan promover es ese, tendiente a la corrupción de menores. Y bueno, no podía faltar, ¿verdad? No podía faltar mi comentario. No es ocioso, ¿eh? Hay fotografías de Eduardo Verástegui con Ricky Martin. Y dicha relación, pues nunca la ha aclarado el mismo cantante, que intentó ser político y que ahora sirve a Morena tratando de pedirle a los católicos mexicanos que destruyan su voto. Sí, Eduardo Verástegui está pidiendo que destruyan los católicos mexicanos su voto para fortalecer
a Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos con otras notas. Dato no menos importante, el usuario, que es un alias, es una cuenta anónima que se hace llamar Mr. Lotario, pues enseñó a qué pertenecen las pulseras que lució Claudia Sheinbaum precisamente en el primer debate presidencial. Estas pulseras se les conoce como elegua, una especie como de oración, dice: elegua, no cierres mis caminos. Es un gobernante orisha. Los orishas son un conjunto de demonios que son adorados en la santería. Es un orisha, el tal elegua, que ellos consideran como el que abre los caminos, o sea, el que les permite avanzar en las maldades que cometen impunemente. Los tonos duales del elegua, que se le conoce como el abridor de caminos, son el rojo y el negro, que por cierto son colores utilizados también en el satanismo. Se le conoce como el embaucador divino que gobierna las encrucijadas y los caminos de la vida, y se representa con cuentas rojas y con cuentas negras. El hechizo consiste en la inversión de dolores. Estos colores son como brasas ardientes ligadas a la oscuridad, reflejando el papel dinámico de el elegua como el abridor y constructor de los caminos. Bueno, Claudia Sheinbaum antes dijo que era atea. Ella es israelí, que israelí es una nacionalidad, pero también podría considerarse como parte de un pueblo con un credo en específico, el judaísmo. Y ella porta símbolos esotéricos de la santería muy asociada a Cuba. Y en la santería se asesinan animales ritualmente. ¿Qué explicación va a dar Claudia Sheinbaum de por qué ella y sus colaboradores siempre de los siempre portan símbolos de la santería? ¿Y cómo choca eso con su pretensión absurda de ser presidente de México, ser presidente de un país cristiano? ¿Se imaginan una sociedad gobernada por las fuerzas demoníacas de la santería? No conviene a nadie tener gobernantes supersticiosos. De última hora se comunica que Rodolfo, conocido como Fofo Márquez, influencer y youtuber, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. El artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad plenamente con las pruebas que presente el Ministerio Público, esto tras ser exhibido en video agrediendo a una mujer en un estacionamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Bueno, y ante las quejas de López Obrador por las preguntas del INE, como si el INE tuviera que darle gusto al presidente de la República, que esa es otra de las locuras que está pues insinuando, diciendo, Martín Paz Mora dice lo siguiente: falso que las preguntas hayan sido elegidas a capricho por los consejeros o por alguien. Andrés Manuel López Obrador choca contra el INE. Ya ven que ya no le decía nada al INE. López Obrador ya estaba muy contento con el INE, manipulado por Guadalupe Tadei, que está ligada a Morena. Pero ahora resulta que vuelve a enojarse con el INE. AMLO y el INE chocan por las preguntas. En el debate, Alberto Morales y Otilia Carvajal y Eduardo Dina presentan esta columna. El primer debate entre los candidatos a la presidencia abrió un frente entre el presidente y el INE. El mandatario criticó las preguntas. Mire, si el debate le hubiera ido bien a Sheinbaum, como dijo Loret de Mola, como dijo Enrique Krauss, si realmente le hubiera ido bien en el debate a Claudia Sheinbaum, el presidente no estaría haciendo este drama 3 días después. No le gustó el debate al presidente, pero ¿por qué dijo al principio que sí? ¿No lo había visto y se le ocurrió decirlo así de pronto? No, es que las consecuencias de ese mal debate en el que Sheinbaum cayó como momia ante la corrupción, las consecuencias vinieron después. Las consecuencias se están viendo hoy.
Y eso es lo que no le ha gustado a López Obrador. Por eso dice, voy a hacer control de daños, voy a tratar de cambiarles a los ciudadanos mexicanos, pues la verdad, ¿no? Que Sheinbaum no respondió. Periódico Excelsior, el futuro es atómico, dicen pues la presentación de una nueva película, Jonathan Nolan, que habla sobre Fallout, serie adaptada de los videojuegos posapocalípticos con el mismo nombre, que presenta principalmente el periódico Excelsior. México denunciará el ataque a su embajada, difunden video del allanamiento en la embajada, en el que pues el delincuente Roberto Canseco, pues intenta oponerse a que se lleven el delincuente. Bueno, pues presenten las denuncias que quieran, que hagan lo que quieran, pero el narcoterrorista no va a salir de prisión. El INE no cambiará el formato de los debates pese a las quejas de los ciudadanos, pese a las quejas de Xóchitl Gálvez, bueno, incluso de Morena. El INE no va a cambiar el formato, ya lo dicen así. Asesinan a un empleado del Tribunal Electoral, otra de las notas importantes de este día. 2 sujetos abrieron fuego contra... 2 sujetos balearon a otros 2 hombres que estaban dentro de un domicilio, supongo, en Xochimilco. Una de las víctimas eran choferes del director de comunicación social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí un foco rojo. No vaya a ser que López Obrador esté amenazando pues con privar de la vida, con hacerle algo a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que él ya tiene experiencia en eso, porque según la investigación de Tim Golden y Anabel Hernández, bueno, 2 investigaciones, se indica que por ahí del año 2006, pues el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, tenía la intención de secuestrar a los magistrados del Tribunal Electoral para declarar presidente al narco candidato López Obrador en aquel entonces. Está prófugo el Gil, testigo clave del caso Ayotzinapa, un asesino conocido como Gildardo López Astudillo, que estaba como testigo protegido. ¿Qué creen? Ya se escapó gracias al presidente López Obrador junto con otros 130 criminales del cártel Guerreros Unidos. 2 acuerdos en el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México dejaron en libertad al Gil. Amparo para evitar ser detenido, indican que ahora está ilocalizable, ya no se sabe dónde está, ya no lo tiene detenido la justicia federal. Este delincuente se escapa gracias al gobierno del presidente López Obrador. Le hizo justicia a los criminales y ¿qué creen? Pues el Estado de Israel también dice que no le va a entregar a Tomás Herón. Por un lado, López Obrador dice, nosotros no vamos a entregar al terrorista Jorge Glass a la justicia de Ecuador, pero sí le exige al gobierno del Estado de Israel que les entregue a Tomás Herón. Así las incoherencias del presidente. El Instituto Mexicano del Seguro Social aceptará inmuebles para el pago de las cuotas. Otra de las cosas que son lamentables, ¿no que la salud iba a ser gratuita también? Pues el Senado de la República, donde hay una mayoría simple de Morena todavía, avaló que los municipios y organismos puedan pagar incluso con inmuebles. Vamos peor, ¿no? Cada vez se pone esto peor. El periódico La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, difunden un nuevo video sobre la intervención, la detención del delincuente Jorge Glass. Decisión clave, podría revertir la importación de combustibles. Dice que es un tema de seguridad nacional. Romero Oropesa quiere dejarnos otra vez sin gasolinas. Cuidado. Estados Unidos y la OEA y naciones de América Latina elevaron el tono de repudio, dicen, la condena mundial contra Ecuador por haber detenido al delincuente Jorge Glass. O sea, 10 años de dictadura narcotraficante, 5 minutos de haber detenido a un narcoterrorista como Jorge Glass,
Y ahora el mundo hipócrita y desvergonzado dice, bueno, solamente Estados Unidos, que es el gobierno de Biden, que no tiene el respaldo de los estadounidenses, la OEA, que es una marioneta de Biden, y algunos países narcotraficantes como Venezuela, como el gobierno de Colombia, que es Gustavo Petro, son los que están reclamando por la detención de su amigo delincuente, de su cómplice, Jorge Glass. Promueven en Quito un juicio político, los políticos desprestigiados de oposición, contra el presidente Daniel Noboa. Colombia llama a la Organización de las Naciones Unidas a buscar una solución latinoamericana. Un fracaso completo el drama que están haciendo por el ex vicepresidente Jorge Glass. Periódico Milenio. Martín Wolf presenta Ley de Stein. El árbol de la deuda debe frenar su crecimiento. Irene Vallejo dice Julio César generalizó la corrupción como vía de financiamiento. Se refiere, supongo, que al gobernante romano, ¿no? Al emperador Julio César. Sí. Felipe de la Mata dice la suerte del árbitro para enaltecer el juego democrático. Se engallan embajadas de Rusia y Estados Unidos en México. Moscú dice que compañías mandarán a Ucrania a reos colombianos y mexicanos. La calumnia, cuando no mancha tizna, dice responde la sede de Estados Unidos. Perdón, no se entiende esto. A ver, dice, Guerra Fría. Moscú, es decir, el gobierno de Putin, dice que compañías mandarán a Ucrania reos colombianos y mexicanos. La calumnia, cuando no mancha tizna, responde sede estadounidense. ¿Hay reos mexicanos y colombianos en Rusia? La Embajada de Estados Unidos en México rechazó la acusación del gobierno ruso sobre que el gobierno estadounidense recluta narcotraficantes para que apoyen a Ucrania. O sea que narcos de México, el cártel de Sinaloa, el cártel de Medellín, o sea, estarían luchando contra Rusia, es lo que dicen. Como dicen por ahí, la calumnia, cuando no mancha tizna, dijo esa estúpida frase de López Obrador, Ken Salazar. Jurídico de la Cancillería de Ecuador violó principalmente el asilo de Julian Assange. Ecuador violó principio con el que asiló a Julian Assange. Bueno, pero eso lo hizo el gobierno delincuente de Rafael Correa. Que Julian Assange tampoco es un héroe. Trabajaba para Hugo Chávez. En el INE echan la bolita a los enviados de los candidatos. Los equipos de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Maínez se negaron días antes del primer debate a hacer cambios para que fuera más dinámico, por lo que los formatos de los siguientes días no cambiarán, respondieron los consejeros a los candidatos. Pues entonces no serán buenos debates, ni siquiera serán debates. Aficionados envían un mensaje a Messi en el Monterrey. El suspenso terminó y el astro argentino Lionel Messi llegó a México con su equipo Inter Miami para afrontar el encuentro de vuelta de la Conca Champions. Andrés Manuel López Obrador destaca avances ante daños de Otis, dice que se pagará todo en 6 meses con seguros, pero pues eso no se vio porque él desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, que era un fideicomiso. Medio Oriente, ataques en Gaza dejan unos 17,000 menores huérfanos y más de 13,000 sin vida. Debería de destacarse más los que ha dejado sin vida los ataques de Israel. Periódico Reforma, en su portada dice: captan SACMEX y Pemex una muestra profunda con olor a gasolina. Toma el ejército un pozo sospechoso. Bloquean vecinos durante 9 horas la avenida Insurgentes para exigir atención. Esto en la Benito Juárez. Exige Xochitl Gálvez al Instituto Nacional Electoral frenar las mañaneras, pues se utilizan con fines para hacer propaganda para Sheinbaum. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición del PAN, dice que el INE debe de intervenir para suspender las conferencias de López Obrador. Acompañada por representantes del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez se reunió durante más de 3 horas
con 10 de los 11 consejeros del INE, encabezados por la consejera Guadalupe Tadei, que está ligada a Morena. Nos enfocamos muchísimo al impacto que ha tenido las mañaneras en la falta de equidad en la contienda electoral. Han habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender a los llamados del INE para dejar de afectar la equidad de esta contienda. Fue lo que dijo Xóchitl Gálvez y tiene razón porque las mañaneras se usan para promocionar a Sheinbaum con dinero público. Piden al titular de la OEA, Almagro, y a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, la delincuente que aseguró que se nos roben millones de pesos con la migración ilegal, Alicia Bárcenas, piden regresar al narcovicepresidente Jorge Glass al control de México, a la protección y la impunidad criminal de los cárteles de la droga mexicanos, que son los que impusieron a López Obrador. En busca de una salida al conflicto, están chantajeando con que tienen que entregar al narco ex vicepresidente Jorge Glass. Pues que sigan presionando, pero el delincuente no se va de Ecuador. Periódico El Financiero. Acota, dice, la inflación. Ahí lo pusieron todo junto. Acota la inflación, margen para bajar las tasas. Sube a 4.42% la tasa anual ante presiones en servicios. Queda camino por recorrer. El índice nacional de precios al consumidor subió 4.42% y no es cierto que la inflación había bajado. Ahora lo reconocen. Nosotros se lo dijimos desde el principio. ¿Cómo lo sabemos? Con los costos de vida. Así simplemente, con los costos del día a día. Truena Andrés Manuel López Obrador contra el INE por las preguntas. Ya lo sabemos. Pide Bárcenas a la CELAC apoyar la demanda contra Ecuador. Pues no. Plantea Carla Humphrey a los candidatos mejor aprovechar los ensayos para que tengan un mejor desempeño. Eso es lo que dice la morenista, que sigue defendiendo que el formato fallido es el bueno. AMLO se queja, hace chantaje de un video de cómo detuvieron al dictador Jorge Glass, cómplice del dictador Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia, escondido precisamente en Bélgica. Periódico El Financiero pues también destaca lo mismo, la inflación no cede, subió a 4.42% en marzo, prevén que cierre el año en ese nivel, uno de los peores niveles. El dato del tercer mes generó expectativa tras el recorte de Banjico a las tasas en su última reunión para discutir la política monetaria. Los precios al productor aumentaron en un mes, y hay desaceleración, dicen que no seguirá en una tendencia lineal. Precio de los granos a la baja por sobreoferta a nivel mundial, dicen que hay muchos granos, muchos cereales. Exportación y producción de camiones cae a doble dígito. Hay un colapso de la exportación de camiones. Seguridad, programas sociales y educación en campañas fue el tema del debate. No, pues destaca eso el periódico también El Economista. Diario de Yucatán presenta acusaciones de AMLO contra Ecuador porque dice que violó acuerdos internacionales. Y no viola acuerdos internacionales guardar criminales en las embajadas. El INE no cambiará formatos. Las fallas en los cronómetros ya están en revisión. La inflación sigue en aumento, registra alzas en gasolina, servicios de electricidad, entre otros. No cuenten hasta 10, mejor escríbanlo. Un equipo nipón recomienda cómo superar el enojo. En vez de contar hasta 10, escribir. Tomar una hoja de papel y comenzar a escribir números hace bajar cualquier coraje. Periódico El Sol de México. Estados Unidos recluta narcos mexicanos y los envía a la guerra contra Rusia. Es lo que dice Rusia. Un cable de la agencia de noticias EFE. Es una acusación grave. El Servicio de Inteligencia Exterior dice que son criminales que serán sacados de sus prisiones y que serán deportados. El Servicio de Espionaje de Rusia acusa a compañías militares privadas de mercenarios de reclutar delincuentes en México y Colombia de los cárteles y que los envía a la guerra en Ucrania.
Las compañías militares privadas de Estados Unidos, bajo la dirección de la Administración Federal del Centro de Control de Drogas y el FBI, comenzaron a reclutar representantes de los narcocárteles mexicanos y colombianos que cumplen penas en las cárceles estadounidenses para participar en el conflicto ucraniano. Previamente, el gobierno de Estados Unidos había acusado exactamente de lo mismo a Rusia, ¿no? Que incluso tomaba violadores y satanistas y que los mandaba a la guerra con Ucrania. Bueno, pero esa es la acusación hoy de Rusia. Vamos a ir con todo, le vamos a competir duro a las fintech, es lo que dice la 87 Convención Bancaria. El director general de Santander México se refiere así a Open Bank, el banco digital de ese grupo. Todos los bancos están tratando de crear bancos digitales, totalmente digitales. Ecuador se defiende. México promueve impunidad para Jorge Glass. El viceministro de Movilidad Humana del Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA, Organización de Estados Americanos, que México intentó obstaculizar el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. Bien dicho, porque esa es la verdad. Bueno, pues destaca lo mismo, crece el enojo por el agua en la Benito Juárez, una serie recrea el mundo distópico de Fallout, camarón con origen turbio, Choice Canning, una planta de procesamiento de camarón en la India, llenó en el año 2023 las secciones de alimentos congelados de las tiendas de Walmart en Estados Unidos, pero detrás de esto hay una historia siniestra de violaciones al medio ambiente. Sí, porque pues para detener el camarón, siempre, mueren muchos otros animales atrapados en las redes. El periódico La Prensa, en rojo, piden fiado. 7 de cada 10 pequeños comerciantes reportan que sus ventas bajaron entre un 10 y un 15% por la inflación generada por el gobierno de López Obrador. Y 8 de cada 10 dicen que sus clientes les piden fiado. No les pagan. Por eso han puesto esos letreros de no fío porque pierdo la amistad. Pague o pago al momento. Gracias. La gente está más pobre que nunca. No importa lo que les diga INEGI, no importa lo que les diga Coneval, porque Coneval, manipulando ciertos datos, dijo que López Obrador sacó mucha gente de la pobreza. No es cierto. Aquí está el dato. Vayan ustedes a cualquier tienda, la gente pide fiado. Dividen Nesa y crear el municipio aragonés es erróneo y tendría un retroceso, dice el edil, porque hay gente que quiere dividir más aún el país. Recomienda Sedesa, a vecinos de la Benito Juárez a abstenerse de beber agua, porque puede estar contaminada. Desfalco del anterior gobierno de Naucalpan suma 3.500 millones de pesos, asegura el gobierno actual. Vecinos de Tlatelolco denuncian despojo de departamentos por presuntas personas armadas. Dice que hay personas armadas que se meten y se quedan con los departamentos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Morena en la Ciudad de México? Nada. En Xochimilco asesinan a tiros a 2 hombres que estaban en un vehículo del Tribunal Electoral. Importante señalar eso porque pudieran haber amenazas contra los funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Periódico AM. Apuesta Morena por un exrector. Juan Miguel Ramírez Sánchez sería el nuevo candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Y bueno, no es que yo quiera estar insinuando cosas, pero si este personaje quería hacerlo desde antes y el obstáculo era la señora Gaitán, pues la señora Gaitán, ahora que ya no vive, puede ser el candidato. Y eso no da pie a pensar que él se pudo beneficiar de pues el asesinato de la señora Gisela Gaitán. Es una de las líneas de investigación que se siguen por parte del gobierno, mejor dicho, de la Fiscalía de Guanajuato. Licitan casi 200 millones de mochilas. 200 millones de mochilas. La SEC emitió la licitación para comprar 744,000 mochilas escolares.
Esto como un apoyo del gobierno de Guanajuato, de las cuales 604,434,000 son para primarias y otras 140,002 para bachillerato. Son mochilas de color azul con gris, porque bueno, pues es un apoyo del gobierno panista, obviamente van a ser azules, como así también cuando dan apoyos a otros gobiernos, pues los ponen del color del partido, ¿no? Vamos con lo siguiente. Exponen los jóvenes su oferta. A jóvenes su oferta. Por separado, las 3 candidaturas gubernamentales intentan reunirse con jóvenes del ITSEM en León para hablarles sobre sus planes para combatir la inseguridad, la corrupción y la desigualdad social. Dan respiro a la industria zapatera, dicen que habrán apoyos económicos autorizados por el gobierno de Diego Sinue. Vamos con la portada del periódico El Informador y la última. El periódico El Informador dice: promueve la iniciativa privada, los empresarios, salir a votar. Empresarios escalonarán horarios para que todos sus empleados acudan a las urnas. Esto dará beneficios también como capacitaciones y descuentos para promover el voto, porque la gente no quiere votar. Un mejor México para las niñas y los niños, es lo que dice Jorge Álvarez Maínez, quien dice esto a la vez que dice que quiere más homosexualidad, consumo de drogas, y dice que con el dinero de las drogas va a pagar medicinas, va a pagar tratamientos para las personas adictas. Dice él que su propuesta es legalizar todas las drogas. ¿Quiere realmente Jorge Álvarez Maínez, o podría con tales propuestas dar un futuro mejor a los niños? Yo creo que la respuesta es bastante evidente. No. Vamos a decir al menos algunas notas rojas antes de cerrar con este bloque. Ejecutan a un hombre en un estacionamiento de la Plaza Península, esto en Cancún. Ejecutaron 2 policías en Ocosocuautla, Chiapas, gobernado por el partido Morena. ¿Qué más comentarles? Fue ejecutada privada de la vida una mujer en Playa del Carmen, recibió un disparo en la cabeza lamentablemente, esto en Playa del Carmen. Fue privado de la vida un hombre en la colonia La Alianza, esto en Monterrey, Nuevo León. La víctima recibió aproximadamente 5 disparos de arma de fuego. Fue ejecutado un hombre en 2 calles de la comandancia, a 2 calles de la comandancia municipal de Tecate. La víctima fue identificada con el nombre de Iván Valdés. La víctima fue destacada sobre todo en las noticias porque murió acribillado por sicarios que le dispararon con armas de muy grueso calibre. La nota roja que hoy destacan la mayoría de los periódicos es pues que ejecutaron a un trabajador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su acompañante, esto en Xochimilco, Ciudad de México, la Ciudad de México gobernada por Morena. Sicarios armados ejecutaron a un hombre conocido como el Joselito, presunto narco. Esto ocurrió en Azcapotzalco. Lo acribillaron en las calles de esa alcaldía. Fue privado de la vida un hombre al interior de un negocio que se dedicaba a vender cocos y agua de coco en Prolongación Hidalgo. Pues esto lo reporta Noticias Va de Nuez. Otra nota roja es que un joven aventó un turista por un acantilado y horas después lo privan de la vida en Tijuana, que está gobernado por Morena y por grupos criminales. Al principio se pensó que el joven se encontraba intoxicado, sin embargo se concluyó que padecía de sus facultades mentales y que pues por esta razón pues se le hizo fácil aventar a un turista. El hecho es que no se sabe si el turista o alguien más cobró venganza y a esta persona ha sido encontrada sin vida.
No, ahí estaban estaban en una playa y está el acantilado y ahí arrojó una persona que quedó herida, vestida de negro. Esta persona, que carecía de sus facultades mentales, vestía de café. Dicen que posteriormente fue encontrado acuchillado. Se desconoce qué ocurrió y se abrirá supuestamente una carpeta de investigación. Privaron de la vida a un joven con trastorno mental tras video viral donde admite que aventó a un hombre al mar. Esto en playas de Tijuana, gobernado por Morena. Elementos de bomberos fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida de esta persona. Bueno, pues cosas lamentables que ocurren. Sicarios armados ejecutan a Joselito, presunto narcotraficante en Azcapotzalco. Lo acribillaron. Presunto narcomenudista fue privado de la vida en las calles de la alcaldía Azcapotzalco. Dicen que se habría tratado de un ajuste de cuentas. ¿Y eso debería de tranquilizarnos? Eso no tranquiliza a nadie. Ejecutan a esposo de Magdalena Cadena, candidata a regidora de Tuitzingo, pues lo privaron de la vida, esto en Puebla. Con arma de fuego fue privado de la vida Juan Venancio, esposo de la candidata Magdalena Cadena Ramírez, que pues aspiraba a ser regidora de Tehuitzingo por la alianza PRI-PAN-PRD y también PSI, que es otro partido que tiene cierta fuerza en Puebla. Los hechos ocurrieron en el barrio de la Primera Sección, en una construcción de Primera Sección. Los proyectiles alcanzaron a la pareja sentimental de la candidata y también a otro hombre que se reportó como herido. Esto lo informa el periódico Tribuna Noticias. Vamos con otra nota. Privan de la vida a otro policía en Celaya, Guanajuato. Ejecutan a José Luis afuera de su casa, en Villagrán. Incluso hay un video del momento de los hechos. Esto ocurrió en el Reilete, en Villagrán. Un elemento de la Policía Municipal de Celaya fue privado de la vida con arma de fuego en el fraccionamiento El Reilete. Con esta suman ya 12 policías privados de la vida. 21 oficiales en todo Guanajuato han sido privados de la vida. Pues bien, esto es todo por el momento. Nos despedimos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención. Gracias a Dios, a la Santa Virgen, por permitirnos hacer este programa. Hasta la próxima. Acuérdense de realizar su donativo. Por favor, realicen el donativo para que este programa pueda crecer y pueda seguirse haciendo con mayor calidad. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.